Así que vamos a lo que venimos es leer la escritura. Veamos la pregunta de esta noche. La pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos para llegar a ser pastor? Ya esta pregunta la he escuchado varias veces porque en el mundo religioso una persona que predica se dice que es un pastor, una mujer que predica ya se dice que es pastora, pero bueno, el hermano Luis estará respondiendo esta pregunta y yendo a las escrituras para poder responder. Así que bienvenido hermano Luis otra vez y gracias por la invitación. Le dejo en este momento. Saludos, mi hermano Lázaro. Dios lo bendiga grandemente, mi hermano. Bien, hermano. Me veo un poco nublado, pero es que el protector estoy desde el celular, tengo que quitarlo ya porque ya está bastante dañado, deteriorado. ¿Me escuchan fuerte y claro, hermano? Sí, hermano, fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Vamos a basarnos, hermano, como siempre, en la palabra de Dios para responder las preguntas que solicitan. Es necesario, hermano, ante todo, que nosotros podamos dejar de tener ideas preconcebidas y que aprendamos más que todo lo que nos ven alrededor del internet. Nosotros mismos como cristianos comenzar a soltar muchas cosas que nosotros creemos que son así, pero muchas veces son ideas preconcebidas, muchas veces son herencias religiosas que venimos arrastrando, pero es necesario que a la luz de la Escritura veamos lo que establece la palabra de Dios, hermano. Todo cristiano, el fundamento del cristiano debe ser la palabra. No los sueños, no que Dios me dijo, que el profeta me dijo, no. Palabra de Dios, hermano. La Escritura. Y he escuchado, a manera de introducción, antes de entrar en el tema, hermano, tantas cosas, errores que se cometen por el desconocimiento de la palabra de Dios. La Escritura, a lo largo de la Escritura, nos exhorta que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos escudriñar las Escrituras. Jesús decía, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque en ella está la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Entonces es importante, hermano, que todo lo que nosotros hablemos esté basado en la palabra de Dios. Entrando al tema, hermano, en los requisitos para ser pastor. Tristemente, hace muchos años atrás, hablé de este tema, lo subí a las redes sociales y me cayó una avalancha de personas a criticarme, a cuestionarme, a decirme un montón de cosas. Y lo peor del caso es que estas personas, todo lo que alegaban era palabra de hombre, mas no palabra de Dios. Y es por eso que al inicio, hermano, en la introducción les comentaba que es necesario que nosotros nos despojemos de cualquier idea preconcebida que nosotros tengamos o cualquier idea que nosotros hayamos aprendido mal, desecharla y permitir que sea la palabra de Dios que fluya en nuestras vidas para que nos limpie, hermano, y nos llene y podamos hacer la voluntad de Él. Hoy en día hay muchos que se autoproclaman pastores, muchos se autodenominan pastores y ellos mismos se instituyen pastores. Pero cuando vemos a la luz de la Biblia, el 99.9% de estas personas no reúnen los requisitos establecidos por Dios para dicho puesto. Hay requisitos, hermano.
Desde la antigüedad, hermano, en el tiempo del Antiguo Testamento, hasta en aquel tiempo los servidores debían tener ciertos requisitos. Para servir a Dios tenía que ser de la tribu de Levi y un montón de cosas que le pedían a estas personas para poder servir a Dios. En el Nuevo Testamento, obviamente, no hay que ser levita ni nada de eso, ¿no? Pero sí hay requisitos para ejercer el puesto pastoral. Me estoy dilatando porque dijeron que nada más era una sola pregunta, ¿no? Voy a ir avanzando, hermano. ¿Dónde podemos ver los requisitos del pastor? Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 hasta el verso 7. Vamos a leer este pasaje y posteriormente también en Tito nos habla del mismo tema, hermano. Miren la importancia que la Escritura le da a este tema, que en dos partes de la Biblia hablan de este tema. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, hermano. Hermano, si alguno de los que estamos aquí reunidos anhela obispado, la Escritura dice buena obra desea, hermano. Es un buen deseo, hermano. Todos queremos servir a Dios. Todos queremos, la persona que ha tenido un encuentro con el Señor, hermano, quiere servir a Dios. Dice la persona, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ahí viene lo importante, viene lo bueno en el segundo versículo, hermano. Dice lo siguiente, en el verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ese es el verso 2 y vamos a detener un momentito ahí antes de continuar con el siguiente verso. El verso 2 dice algo tremendo, hermano, y comienza diciendo, pero es necesario. Esa palabra, hermano, es necesario. Significa que es fundamental, hermano. Esa palabra de necesario viene de necesidad. Y cuando uno tiene una necesidad, uno tiene que resolver esa necesidad. Y muchas veces, por ejemplo, estamos comiendo y estoy comiendo espagueti. Tengo una necesidad que no tengo el tenedor. Entonces necesito el tenedor para comer los espaguetis. Ese es un ejemplo de lo que significa esa palabra, algo que tú necesitas para poder seguir adelante. Porque si no, la necesidad va a seguir allí. Y dice la Escritura en el verso 2, que en el verso 1 dice que si tú anhelas el obispado, buena obra desea, pero en el verso 2 te dice, pero es necesario. ¿Qué es necesario que tenga el obispo? El verso 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, hermano. Y muchas personas creen que la palabra irreprensible es un sinónimo de perfecto, pero no es así. Una persona, hoy en día existen muchas personas irreprensibles, hermano. Muchas personas irreprensibles. Una persona irreprensible es una persona que prácticamente tú no tienes nada que cuestionarle. O sea, lleva una vida íntegra, con sus virtudes y sus defectos, como todo ser humano se puede equivocar, pero tú no lo puedes señalar que esa persona tiene algún rabo de paja. Mira, el hermanito dentro de la congregación es esto, pero allá afuera es un pleitero, allá afuera es esto, lo otro. Una persona irreprensible es una persona que tú no puedes reprenderlo porque está actuando mal. Y hoy en día existen muchas personas irreprensibles.
Eso no es algo que no se puede lograr, hermano. No habla de perfección, sino habla de la vida de la persona que lleva una vida digna, una vida ordenada, no anda en desorden. Dice que es necesario que sea irreprensible. También dice marido de una sola mujer. Otro requisito, hermano. Marido de una sola mujer, no una persona que se esté casando 3, 4, 5, 6 veces y después quiere dirigir la obra de Dios como pastor. No puede, hermano. Son requisitos. Sigue diciendo, marido de una sola mujer, sobrio, una persona que tome decisiones no basado en la ira, no basado en las emociones, una persona sobria. Prudente, hermano. No una persona imprudente, sino alguien prudente. Todos esos requisitos lo debe tener la persona que anhela el obispado, hermano. Para ser pastor, debe llenar estos requisitos, hermano. Sobrio, prudente, decoroso, no una persona indecorosa, una persona que va a estar de repente enseñando todo su cuerpo, no, con vestimentas inadecuadas, una persona decorosa, hospedador, apto para enseñar, hermano. Importante también la enseñanza, que pueda transmitir la enseñanza de la palabra de Dios, de suma importancia. Y dice el verso 3, sigue diciendo los requisitos que debe tener el obispo, y dice, no dado al vino, no una persona borracha que se emborracha por ahí, no dado al vino, no pendenciero, no un perequero que se la pase peleando con todo mundo. Esa persona no puede aplicar para un pastorado. Por eso, hermano, una persona de carácter, hay personas que tienen un carácter, hermano, que la mínima cosa explotan. Esas personas tienen que permitir que Dios trabaje con su carácter, con su forma de ser. Porque una persona así no puede ocupar un puesto de pastor. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, hermano. No una persona que sea codicioso, que de repente esté en el ministerio para ver qué saca de la iglesia. Nada de eso, hermano. Tiene que ser una persona que no tenga codicia. Sigue diciendo, para ver, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el verso 4, algo que también es de suma importancia, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese es un punto importante, hermano. Hoy en día vemos a muchos pseudo pastores que dirigen la iglesia del Señor y los hijos están por allá presos, otro es adicto a las drogas. O sea, que gobierne bien su casa. Y sigue hablando de ese mismo tema, el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a detenernos un segundito ahí porque la lista sigue, la lista es extensa de los requisitos que debe reunir una persona para ejercer el pastorado, obispo o anciano, que son sinónimos. La pregunta del millón: ¿cuántas de estas iglesias que se forman día tras día, que se autoproclaman pastores en diferentes lugares, o cualquier persona pone 4 paredes y alguien se mete a predicar y él mismo se autodenomina pastor? ¿Cuántas de estas personas reúnen los requisitos que hemos mencionado para ejercer el pastorado? La gran mayoría no reúne, pero ni la mitad, hermano. Ni la mitad. Y no se trata de lo que yo estoy diciendo, se trata de lo que dice la palabra de Dios, hermano.
Se trata de lo que dice la palabra. Y tú le hablas de este tema a estas personas, hermano, y te agarran de enemigo. Entonces es necesario que nosotros amemos la palabra de Dios y que nos sometamos a lo que dice la Escritura. El verso 6 sigue hablando de los requisitos y dice no un neófito. Un neófito significa planta nueva o una persona nueva en la fe. Una persona que es nueva en la fe es una persona que no tiene tanto conocimiento, no tiene tanta experiencia, no tiene tanta trayectoria en las cosas de Dios, por ende todavía no puede aplicar para ejercer un pastorado. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. El testimonio, hermano, es muy importante. No puede ser que dentro de las cuatro paredes, cuando está reunido con la iglesia, tiene buen testimonio con los hermanos, pero cuando sale es un mal vecino, es un mal compañero de trabajo. Tiene que tener buen testimonio con los de afuera, hermano. Es de mucha importancia. Hoy en día la gran mayoría de las personas que se autoproclaman pastores no tienen buen testimonio, hermano. Andan en truanería, ganancias deshonestas, tantas cosas, y ellos mismos se autoproclaman pastor porque la Biblia o la Escritura no los avala a ellos como pastores. Sigue diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo, hermano. Miren todos los requisitos, amados hermanos y oyentes que nos escuchan mediante las redes sociales, que debe tener una persona que anhela el obispado. El verso 1 empezó diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú anhelas el obispado, es buena obra desea. Dios, hermano, Dios está contento que todos anhelen el obispado, pero es necesario. Y de ahí comienza la Escritura a señalar todas las cosas que es necesario que tenga esa persona que está anhelando el obispado, hermano. Si usted no llena los requisitos, usted no puede autonombrarse pastor. Siga orando, siga pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo capacite, que lo instruya, que lo ayude en cualquier falencia que usted tenga, porque sí se puede llegar a cumplir o a reunir con estos requisitos, hermano. Sí se puede. Vamos a leer también en Tito, el capítulo 1 de Tito, del verso 5 al verso 9. Tito, capítulo 1, verso 5 al verso 9. También nos habla de los requisitos del pastor o del obispo o de los ancianos, que son sinónimos. Pastor, obispo y anciano es lo mismo en la Biblia. Y estos son los requisitos que debe reunir la persona que anhela ese puesto. Dice Tito, verso 5, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te he mandado. Mira, hermano, cuál fue el propósito o la tarea o la misión que el apóstol Pablo le dejó al siervo. Y la misión era, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál era la causa? ¿Qué tenía que hacer? Para que corrigieses lo deficiente, las cosas deficientes que estaban ocurriendo en las congregaciones, y establecieses
ancianos en las congregaciones y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero el verso siguiente nos dice los requisitos o las cualidades que debe tener esos ancianos que Tito iba a poner en cada iglesia. No era por poner a cualquier persona, sino que ahí en el verso siguiente, en el verso 6, él nos va a comenzar a decir todas las cualidades o los requisitos que debe reunir la persona que va a estar al frente de la congregación como anciano, obispo o pastor, que es lo mismo. El verso 6 dice, el que fuere irreprensible, nuevamente, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vemos, amado hermano, que no es poner por poner un pastor. Hoy en día, como le decía hace un momento, todos quieren ser pastor, pero se han puesto a leer lo que enseña la Escritura para poder llegar a ser pastor. Usted que me escucha en estos momentos en las redes sociales, usted anhela el obispado. Está bien, perfecto, pero es necesario. Es necesario que reúna los requisitos, no que digo yo, los requisitos que dice la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, corregir y enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. Y esto que hemos visto en estos dos pasajes, Timoteo y en Tito, es lo que Dios establece para sus pastores. Espero que haya podido ser bastante claro, hermano, en esta pregunta. Esta es la respuesta. Es necesario que las personas que anhelen el obispado reúnan todos estos requerimientos que Dios ha establecido para que esa persona pueda ejercer el pastorado. Dios lo bendiga grandemente a todos. Muchas gracias, hermano Luis.